Muy buenos días, vamos a continuar con nuestras clases de matemáticas. El día de hoy vamos a trabajar con el perímetro y el área del rectángulo, pero antes vamos a hacer un pequeño recordatorio. Cuando hablamos de un perímetro nos estamos refiriendo a todo el contorno de una figura. En esta ocasión tenemos acá un rectángulo. Esta también es una figura geométrica que está conformada por 4 lados, pero con la única diferencia que tenemos líneas paralelas de diferentes medidas y en diferentes posiciones. Entonces, ahorita vamos a calcular el área y el perímetro, pero también debemos de recordar cuál es el área. El área es todo lo que está en el centro de la figura. Quiere decir que es todo lo que está rodeando el perímetro. Para ello vamos a utilizar algunas fórmulas que nos van a servir para poder calcular, pero debemos de recordar que una fórmula son todos los pasos que nosotros vamos a seguir para poder encontrar el resultado de una figura geométrica que necesitamos saber las medidas que tiene. Así es de que vamos a ver ahora. Vamos a ver primero la fórmula que utilizamos para calcular el perímetro de un rectángulo. Es la siguiente. Vamos a sumar todos sus lados. Entonces la fórmula sería lado más lado más lado más lado. Recordemos que esta figura geométrica tiene 4 partes. Entonces en nuestra fórmula tendría que colocarse de esa manera. Ahora, antes de que empecemos la operación debemos de tener nosotros las medidas de las líneas que conforman el rectángulo. En este caso, las líneas base tienen una medida de 10 centímetros y las líneas verticales que lo están conformando tienen 5 centímetros como medida. Entonces, si nosotros tenemos acá solamente estas dos cantidades, o sea, de las medidas de estas dos líneas, ¿por qué no coloqué las otras dos? Porque si nos damos cuenta, esta línea que tenemos como base tiene la misma medida que la que está en la parte de arriba. Entonces, ambas tienen 10 centímetros. Y lo mismo sucede con las líneas verticales que están conformando este rectángulo. Si aquella línea tiene 5 centímetros, por lo tanto, también esta va a tener una medida de 5 centímetros, que ahí nos indica que estas líneas son paralelas. Entonces vamos a empezar a realizar la operación. Y decimos, perímetro es igual a, colocamos el primer dato que tenemos, vamos a cambiar estas letras por los números que tenemos ahí. Entonces coloco acá 10 centímetros más 5 centímetros más 10 centímetros que tenemos aquí arriba, más los 5 centímetros de esta otra línea vertical que tenemos en el lado derecho. Ahora vamos a realizar una suma. Voy a sumar entonces acá 10 más 5 más 10 más 5. Realizamos nuestra suma como normalmente trabajamos y decimos 0 más 5 son 5 más 0, 5 más 5 tenemos como resultado 10. Dejamos el 0 y nos vamos a llevar 1. 1 más 1, 2 más 1, 3. Aquí obtuve el resultado de mi suma. Entonces de este lado yo voy a colocar perímetro es igual a 30 centímetros. Aquí por lo general estamos hablando de superficies. Estamos hablando de un espacio que va a tener medidas en su interior. Entonces, por lo tanto, vamos a utilizar centímetros cuadrados, que les indicaba que cuando estamos hablando de centímetros cuadrados, colocamos un 2 en la parte superior de la abreviatura, un 2 pequeñito.
Así, de esa manera, encontramos el perímetro. Ahora vamos a ver cómo podemos encontrar el área de un rectángulo. La fórmula, o sea, los pasos que nosotros vamos a realizar para poder encontrar el área de un rectángulo es que vamos a multiplicar la base por la altura. En este caso quiero hacer una observación. Para representar en la fórmula que yo voy a multiplicar la altura, utilizo una H. Esta H está indicando que la palabra altura se está escribiendo en inglés, pero nosotros lo utilizamos así para no confundirlo con la que nos indica que estamos buscando el área del rectángulo. Entonces vamos a operar. Pero cuando nosotros nos referimos a base de la figura geométrica, estamos hablando de la línea horizontal que se encuentra en la parte inferior. Entonces, si nosotros buscamos acá y vamos a sustituir esta letra por la medida de esta línea, vamos a colocar 10 centímetros. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar por la altura. ¿Y cuál es la altura de esta figura? La altura es la línea vertical que tenemos que nos delimita el espacio donde está el triángulo. Entonces quiere decir que la altura de mi figura tiene 5 centímetros. Vamos a colocar área es igual a, y en un espacio que ustedes tengan disponibles o en una hoja adicional, como hemos trabajado en clase, vamos a realizar nuestra multiplicación. Y entonces yo en este caso lo voy a hacer de este lado. Y entonces decimos 10 por 5. Y vamos a multiplicar. 5 por 0, tenemos como resultado 0. Y 5 por 1, 5. Tenemos un resultado de 50. Ese resultado es el que yo voy a colocar como respuesta en esta parte. Y también aquí colocamos centímetros cuadrados. Es entonces de esa manera que nosotros vamos a poder encontrar las medidas que necesitamos, o ya sea el área y el perímetro de un rectángulo. Quiero recomendarles, esta actividad que estamos haciendo es para que ustedes puedan comprender y podamos aprender a realizar las operaciones de una manera correcta. Entonces, veamos, si nosotros trabajamos de esta manera, vamos a lograr encontrar exactamente lo que necesitamos, pero debemos de aplicar las fórmulas tal y como se nos indica. Así es de que de esta manera terminamos nuestra clase del día de hoy y posteriormente se les estarán enviando las tareas, o sea, los ejercicios o las actividades que vamos a realizar para ejercitar el tema que acabamos de aprender. Así es de que de esta manera terminamos nuestra clase del día de hoy y que Dios les bendiga.